Bienvenidos una semana más a Las Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión. Hablamos de la actualidad de Málaga, de la provincia, de Andalucía y, como no, también de la actualidad nacional. Y lo vamos a hacer esta semana con la profesora de la Universidad de Málaga, Gema Lobillo, y con el abogado José María Real. Y en nuestro Málagacón va a estar la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, y le preguntaremos por la zona de bajas emisiones, entre otros asuntos. Pero ya saben que siempre en este momento es cuando llega el tiempo de mi columna de opinión. Ni la Unión Europea ni el Gobierno central. El eje mediterráneo está claro que no pasa por la Costa del Sol, aún menos por Algeciras. Una vez más, un jarro de agua fría para los sufridos pasajeros del tren de cercanías de Fuengirola, que ven de nuevo cómo esa línea, de las más beneficiosas del ferrocarril español, queda en el olvido. Porque una vez más vuelven a descarrilar los deseos de los malagueños, de los vecinos de la Costa del Sol, también de los turistas. Así lo dictamina el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Palabras textuales: en este momento no tenemos datos que nos permitan avanzar a corto plazo en la dirección de ese tren de la Costa del Sol. Es decir, que sigamos esperando, mirando al cielo y a ver si en forma de milagro algún ministro o presidente del Gobierno central se apiada de nosotros. Sí, vuelven a prometer migajas, ampliación de andenes en Benalmádena para poder incorporar un vagón más o un pequeño duplicado de vías de las cercanías entre el aeropuerto y el campamento Benítez. Lo dicho, poca cosa, insuficiente y casi, si me lo permiten, un desprecio a una línea que es, hoy por hoy, de las más rentables de España. Mueve a casi 12 millones de pasajeros al año y, sin embargo, no es prioridad para este gobierno. Tampoco lo fue para los anteriores. El trazado se quedó en Fuengirola hace décadas y de su prolongación se lleva hablando años y años. Creo que ya es hora de coger el toro por los cuernos y no hablar de la promesa de una ampliación de la línea ferroviaria hasta Marbella solo en tiempo electoral, cuando hay campaña, como es habitual. Y hay que ser ambiciosos y mirar a largo plazo. El tren litoral debe llegar a Marbella, sí, pero también a Estepona, a Manilva y extenderse hasta Algeciras. Es el corredor mediterráneo que necesita Andalucía, España y el sur de Europa. Pensemos a lo grande, con visión de futuro. No nos quedemos en prolongar 20 o 30 kilómetros la línea. Trabajemos por unir Málaga y el campo de Gibraltar, con un puerto, el de Algeciras, de los más importantes del Mediterráneo. Así no descarrilará el futuro de nuestra región, tampoco el de nuestra provincia. Bueno, pues entramos ya en el tiempo de nuestra tertulia. Lo anunciaba al principio del programa. Está con nosotros Gema Lobillo, bienvenida. Gracias por invitarme. Y estamos también con José María Real, bienvenido. Gracias, Pepe. Bueno, la verdad es que lo he hablado en la columna de esta semana y, bueno, que el Gobierno central, en una línea como es la de Fuengirola, que digo yo que no se extienda solo a Marbella, sino que llegase ese corredor mediterráneo hasta Algeciras, pues no lo vea a corto plazo como algo necesario. A mí, como has comentado, Pepe, en tu columna, me parece un despropósito. Yo reto a los políticos de hoy en día que busquen una línea que pueda mover a 1 millón de habitantes que incorporan los municipios, que sería esa extensión que se propone de la línea del tren litoral. Y animo a hacer un reto también a que los programas electorales de los últimos 20 años, tanto de PP como de PSOE, todos lo incluyen como una medida estrella dentro de sus programas electorales. Hice yo el estudio mirando los programas electorales desde 1995 hasta ahora y en todos aparece alguna referencia al famoso tren litoral. Realidad, humo. Más que humo, no se ha hecho nada, siempre alguna migaja, como bien has comentado, una pequeña extensión de la línea, desdoblamiento en la zona del campamento Benítez, que ahora se va a sacar el proyecto, pero nada que sea acorde a unir una ciudad como Málaga con, por ejemplo, Marbella, que son 150.000 habitantes y, si no me equivoco, es la 8ª ciudad más grande de Andalucía. Y sobre todo una ciudad que es de las más grandes de Andalucía, que no tiene ninguna conexión ferroviaria. Y la verdad es que pensar que Marbella sigue estando aislada por el ferrocarril, pues la verdad es que es un gran inconveniente, porque al final
o tienen que coger el autobús, que tarda lo que tarda y que sobre todo la frecuencia no es la más adecuada, o tienen que coger el coche y gastarse el dinero en gasolina y en autopista. Es un despropósito sobre todo para el turismo, ¿no? Bueno, nosotros los malagueños también nos vemos perjudicados, pero es que el turismo al final lo que quiere son comodidades y no hay un desplazamiento directo hacia Marbella, te tenías que quedar en Fuengirola y todos los malagueños lo hemos vivido siempre desde que éramos pequeños, pero no es normal. Yo no entendía de pequeña por qué el tren no va más para allá, es que no tiene sentido el que no haya una prolongación, ¿no? Es una cosa que, como comentaba el compañero, pues es imprescindible, ¿no? Yo le he dado un tirón de orejas a todos los gobiernos, es decir, al gobierno actual y a los gobiernos anteriores. Aquí hemos tenido gobiernos del PP y gobiernos del PSOE, unos y otros, en coalición o con mayorías absolutas. Y como bien dices, siempre se habla incluso del AVE, que el AVE llegue a Marbella. No es necesario que llegue el AVE, que sea una línea de cercanías, pero sobre todo, ¿por qué no se piensa también muchas veces, José María, a lo grande? Es decir, no extendamos Fuengirola hasta Marbella, extendamos Fuengirola hasta ese corredor mediterráneo que, por cierto, la Unión Europea tampoco lo contempla. Correcto, sería lo ideal. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados siempre al cortoplacismo, a las medidas que se aprueban o que se prometen en el corto plazo, que es lo que te da renta en ese día que se votan las elecciones. Efectivamente, el famoso tren corredor del Mediterráneo, Málaga parece ser que va a quedar excluido también de esa línea. Y yo la verdad que tengo que decir que me quito el sombrero por Marbella, porque es capaz de mantener ese tirón tan fuerte en cuanto al turismo con tan mala infraestructura comunicativa como tiene. Un aeropuerto que está lejos, un aeropuerto que además de estar lejos no está comunicado con la ciudad vía tren, vía nada. Tampoco está conectado con grandes ciudades ferroviariamente, como podría ser una AVE a Madrid o tal, y sin embargo siempre está pujando tan alto y recibiendo tantísimos números de turistas. Para quitarse el sombrero, que a pesar de la desazón de los gobiernos por mantener a Marbella aislado comunicativamente, sepa sobrevivir en esa jungla. Pero no solo Marbella, porque Estepona es otro municipio que está creciendo de una forma extraordinaria, que tiene una pujanza también económica muy importante, y qué importante sería, ¿no?, que llegase no solo a Marbella, sino a Estepona, digo también a Algeciras, ¿no? Claro, sería muy importante sobre todo para los turistas, también para los andaluces en general, pero es verdad que también para el tráfico de mercancías, aunque no sea digamos lo principal, pero que realmente la conexión es fundamental, ¿no?, en esta parte, ¿no?, de Andalucía, ¿no? Qué buen matiz has dado con lo de las mercancías, porque hablaba yo en mi columna del puerto de Algeciras, que es uno de los más importantes del Mediterráneo, de los más importantes de España, un tráfico de mercancías impresionante, y que hubiera una línea ferroviaria. Ya tienen el problema que desde Algeciras tienen que ir a Ronda y otras veces lo hemos hablado con Soraya García Mesa, la complicación que hay con esa línea, pues que hubiera transporte de mercancías desde Algeciras hacia Málaga, es que también potenciaría el puerto de Málaga. Totalmente, sería el proyecto ideal de corredor del Mediterráneo, y no entiendo porque además la rentabilidad que parece que ofrecen en ciertos proyectos que se han aprobado anteriormente o estudios que se han realizado, no entiendo cómo no son capaces de ver que una inversión que se haga en este momento va a acabar redundando luego en un beneficio económico innumerable, porque no olvidemos que la famosa línea Málaga-Fuengirola del Cercanías creo que es la segunda más rentable de toda España, la segunda, teniendo en cuenta que Madrid eso es una locura. No entiendo por qué los políticos no le meten mano a este asunto. Bueno, pues parece que va a seguir siendo así, ¿no? Al hilo de lo que comentaba, es verdad que al final el plazo que tienen los políticos son 4 años, y esto está ocurriendo no solamente con este caso, sino también por el tema de la sequía, que también al final voy a estar 4 años y voy a poner parche, y entonces nadie acomete un gran proyecto de estas características, o el tema de poder solucionar la sequía, las desaladoras o otros sistemas, ¿no? Esta semana hablaba yo precisamente con expertos en desaladoras y decía, es que el mar es un recurso inagotable y solo hablamos, mira, a partir de mañana se esperan lluvias. Ahora, si hubiese 2 meses lloviendo, ojalá los hubiese, dejaríamos de hablar de desaladoras. Totalmente. Como se deja de hablar del tren litoral y, como tú bien dices, ¿no?, solo aparecen en las campañas electorales. Medidas cortoplacistas a 4 años. Veníamos anunciando, yo era uno de los que siempre decía, no se va a hablar de desaladoras, del problema de la sequía, hasta que no llegue un momento en el que el ciudadano abra el grifo y no caiga una gota de agua. ¿Por qué? Porque los políticos saben que el problema de la sequía no se ataja con un programa electoral a 4 años vista.
sino a 8, 12, 15, incluso 20. Yo voy a proponer y me voy a enfangar en un proyecto de cara al 2030 para que se beneficie a otro, no. Los políticos miran a su corto mandato y listo. Pues ahora vamos a hablar de algo que hemos sufrido muchos, sobre todo los que tenían que circular por el Paseo Marítimo Antonio Machado, por Calle Ayala, Héroe de Sostoa, y es que vamos a ver unas imágenes ahora mismo de cómo los agricultores, los tractoristas ocupaban este martes y también hoy durante unas horas los accesos del puerto de Málaga, y lo hacían porque ya están cansados. Y porque, como yo anunciaba la semana pasada, si se habían movilizado los agricultores de Francia, de los Países Bajos, de varios países más europeos, faltaba que España e Italia también se movilizaran, porque la situación para los agricultores, aparte de la sequía, es muy complicada. La verdad es que es muy complicada. De hecho, esta mañana se han retirado los agricultores de aquí de Málaga porque han sido denunciados, es lo que tengo entendido, pero volverán, evidentemente, con las reivindicaciones, ¿no? Yo creo que mucho han tardado, la verdad. Independientemente de que estén azuzados o no por determinados grupos, sí es verdad que tienen toda la razón del mundo, porque bueno, no se le pueden incrementar los costes salariales. Es verdad que la subida del salario mínimo interprofesional es muy buena, pero claro, también tienes que ver que esos pequeños empresarios tienen que pagar mucho más, con unos costes por encima de lo razonable y con una competencia desleal que viene, bueno, por decir Marruecos o de otras partes del mundo, sí, ¿no? De países sudamericanos, que claro, no solo es Marruecos. Pero es que es más, hay también una incidencia en la salud nuestra, porque si nosotros estamos consumiendo, que a veces no lo sabemos, pero estamos consumiendo frutas, verduras que no pasan los controles mínimos y nos los estamos comiendo nosotros, el consumidor, porque al final tú compras pues una fresa más barata o más cara en función claro, de tu economía, pero no sabes de dónde vienen esas fresas y qué productos le han echado y qué pesticidas, y realmente estamos jugando también con la salud. Entonces, yo creo que es un problema global, es un problema a nivel europeo de todos los agricultores, pero también es un problema social y es un problema laboral, y o sea, creo que este problema se tiene que solucionar. También los intermediarios se llevan mucho, creo yo que se llevan la partida más grande. Entonces hay muchas vertientes que hay que solucionar y no es algo fácil. Yo, Pepe, he visto unas declaraciones ayer del alcalde que decía que unos pocos están fastidiando a muchos. Me parecen unas declaraciones totalmente insolidarias, porque creo que estamos, te lo digo en serio, ante una de las reivindicaciones más justas, te diría, de los últimos 15, 20 años, que es el sector del campo, que ha visto cómo se ven amedrentados año tras año por cargas burocráticas, por subida de los costes, por problemas que le pone Europa, temas fitosanitarios, competencia desleal, etcétera. Yo creo que el sector agrario y ganadero también ha tocado suelo, creo que por dos circunstancias. Una de ellas, por cuestiones que no están a nuestro alcance o que quizás no dependen de nosotros, como puede ser la crisis del COVID, la guerra de Ucrania y Rusia y los años de sequía. Ahí la mano del ser humano, pues de nosotros, de nuestros políticos, quizás no pueden solucionar mucho. Pero luego tenemos otra vertiente, que es la famosa Agenda 2030. La famosa Agenda 2030, sobre el papel es muy bonita, como puede ser el comunismo y tal, son muy bonitos sobre la teoría, pero a nivel europeo y en la práctica nos están soltando a los ciudadanos en una especie de jungla de selva de estos son los postulados de la Agenda 2030, solucionaros, arreglaros la vida, no conduzcáis estos coches en las ciudades, pero tampoco sabemos si nos están empujando al coche eléctrico, en el campo a usar determinadas sustancias o no. Me parece que nos están soltando en la jungla y a lo que nos venga a venir. Dentro de las reivindicaciones que parece que están planteando el campo, es cierto que las he leído y no defiendo todas. Pero hay una que me llama sobremanera la atención, que es el tema de los fitosanitarios. Es decir, Bruselas es muy estricto en cuanto al uso de fitosanitarios y controles del campo español y campo europeo, exigiéndole una serie de requisitos enormemente burocráticos que suponen un sobrecoste importante para la producción. Sí, para el productor. Y sin embargo, los productos que aparecen de otros países, de países emergentes, como pueden ser Asia, Marruecos, etcétera, no pasan estos controles. Si es que es el ejemplo perfecto de competencia desleal. Le está exigiendo a otros países mucho menos requisitos que a mí, que me está obligando a aumentar el sobrecoste. Es lo que decía Gemma, es que es salud, porque hablando con los agricultores, lo que decían, si a nosotros nos exigen
unos fitosanitarios que no sean perjudiciales para la salud, pero luego más barato y encima viene de Marruecos y no tiene esa norma tan estricta, pues o carguen aranceles o la Unión Europea ponga aranceles a esos productos, o si no, estamos abocados a cerrar, a arrancar si tenemos limones, pues nuestros limoneros, nuestros almendros, o si tiene un campo de melones, a no tener melones. Es que es verdad que están jugando, como tú decías, con nuestra salud. Es que yo creo que aparte yo creo que hay dos fases, ¿no? La primera fase es solucionar estos problemas, ayudar a los agricultores, poner esos vetos, pero no vetos por, digamos, por la importación de productos extranjeros por productores extranjeros, porque evidentemente ahí tenemos a Marruecos y también el gobierno se ve en una tesitura, porque al final esto es diplomacia. Pero claro, si estamos regidos por la Unión Europea, prohibimos esto, pero después, claro, ¿qué pasa con las fronteras? O sea, que sí, todo esto no solamente en la agricultura, esto es mucho más amplio, es un problema del gobierno y de todos, ¿no? Pero que lo que te decía, esto va en distintas fases. En primera fase hay que ayudar a los agricultores y por ejemplo, el otro día vi un agricultor que decía en la televisión: yo no quiero vivir de ayudas, quiero vivir del campo. O sea, a mí me pareció un eslogan fantástico, ¿no? Porque es verdad, no tantas ayudas, sino que le demos más facilidades, menos impuestos, más propuestas y después, por un lado, la primera fase. Y por otra fase es como, por ejemplo, los plátanos. Yo creo que todo el mundo comemos plátanos de Canarias. Primero porque son más buenos y después por solidaridad. Entonces, también habría que hacer una campaña. Yo que siempre, ya sabes que siempre hablo de campañas de imagen, ¿no? Una campaña de imagen de consumir productos de proximidad. Consumimos productos de Andalucía, de España y todo eso antes que otros productos, pero evidentemente tiene que quedar claro de dónde proviene cada uno de los alimentos, ¿no? Y tienen que vivir porque también tengan su producto bien pagado. La semana pasada nosotros poníamos una pantalla, que la vamos a poner de nuevo, en donde veíamos el precio al que le pagan al productor el kilo de su producto y veíamos también cómo aparecía luego el producto en el supermercado. Y ahí lo estamos viendo. Un kilo de limones, 20 céntimos para el agricultor, 1,99 en el supermercado. Las lentejas, 0,76 y a 5,29 en el supermercado. El champiñón a 1,83 y a 5,83. Y bueno, y así también el aceite de girasol. José, es que la verdad es que, como decía Gema, es que a esos precios, es verdad que muchas veces ellos venden a futuros y el precio de futuro no contempla todo lo que puede ocurrir, guerra de Ucrania, corte del Mar Rojo, bueno, lo que sea. La globalidad afecta siempre de forma negativa al agricultor. Lo que no sé si somos conscientes, porque estamos acostumbrados siempre en los medios a sentarnos y hablar de... Hay una movilización de los maquinistas de Renfe, hay una movilización de los letrados de justicia, tal. Sí, se puede paralizar el tren, se puede paralizar la justicia. Como sigamos tocándole las narices a los agricultores, es que me voy a acabar vamos a comernos los teléfonos móviles, placas solares. El sábado empiezan los transportistas. Es decir, cuando se unan ahora transportistas y agricultores, decían ellos, se van a quedar sin comer los españoles. Sí. Y en 4 o 5 días se acaban la existencia en los supermercados y parece que es como con la COVID cuando iba la gente a comprar el papel higiénico. Correcto. No sé si tendrá que pasar algo así para que nos demos cuenta del calado, de la importancia de esta movilización y de las reivindicaciones que tiene el campo. Y os recuerdo que hace 4 años, justo antes de la COVID, se estaban movilizando los agricultores, salieron a la carretera, sobre todo en Antequera, igual que ahora se fueron a la zona en donde están las plataformas de grandes superficies de supermercados, y la COVID aplacó en ese momento las protestas porque, bueno, paró el mundo. Pero ahora, después de 3 años pasados, una vez que terminó ya la pandemia, pues efectivamente ellos ven que su vida va para atrás. Pero además con un añadido. La COVID, todo el mundo paramos. Bueno, yo di clase por internet, pero el campo no paró. O sea, el campo no puede parar. El campo tiene que haber una recogida, regadío, etcétera, etcétera. No podía parar. Y ellos eran esenciales. Esenciales, exactamente, eran servicios esenciales. Y incluso los transportistas también, porque sin ellos no hubiéramos podido comer. Íbamos al supermercado con las mascarillas, que eso nos parece de otros... Del siglo pasado. Yo casi lo he olvidado. Qué buena es la memoria, ¿eh? Sí, sí, selectiva. Pero ellos sí siguieron ahí. Y realmente lo que comentaba, que creo que mucho han tardado.
Han tardado mucho tiempo porque se han reivindicado. Cada vez que hemos hablado de huelga de justicia, huelga de taxistas, o sea, todo el mundo nos ponemos en huelga, pero que realmente ellos son los que mayor razón tienen. Y es verdad, cuando no haya nada que comer, entonces nos daremos cuenta de todo esto. Y no hay mayor pena, que ahora lo veremos también en imágenes, como hace un par de semanas los agricultores regalaban los limones, nos íbamos también a una plantación de limoneros y veíamos que el fruto estaba en el árbol porque decía el agricultor, es que me sale más barato dejarlo ahí que tenerlo que recolectar. Sí, es una de las reivindicaciones que ellos tienen, que es que no se les obliga a vender a pérdidas, porque efectivamente es que me parece absolutamente aberrante, por ejemplo, esa gráfica que has puesto de la comparativa de lo que ellos cobran o de lo que les supone la venta de su producto a lo que luego acaba vendiéndose en el supermercado. Creo que tendría que haber un control por parte del gobierno de qué ocurre ahí en ese medio, porque no estamos hablando de un 10% de ganancia, un 20, un 30, estamos hablando de un 600%. Ahí tiene que haber algún tipo de control porque algo se nos está escapando. Y cuando ellos se protestan, todos nos beneficiamos, porque cuando hubo la huelga de transportistas, lo que ocurrió es que nos pusieron la subvención de los 20 céntimos al carburante, y fue gracias a los transportistas, porque subieron los precios del combustible de una manera bárbara. ¿Qué puede ocurrir con toda esta movilización? Pues yo estoy convencido de que si llega a buen término, efectivamente nos vamos a ver beneficiados todos, porque una de las cosas que están pidiendo, por ejemplo, es mayor claridad en el etiquetado, que sepamos qué es lo que compramos en el supermercado. Que tú no llegas, te encuentras con un cartel de 1,5 metros que pone naranjas españolas, luego te vas al producto, le das una vuelta y te viene Sudáfrica o Marruecos, tal. Entonces quieren que el consumidor sepa efectivamente qué es lo que está comprando, de dónde vienen, los controles que ha pasado, y creo que eso redunda en ellos y en nosotros. Pues, más o menos lo mismo, ¿no? Porque tú lo decías, ¿no? Cuando vas al supermercado, mira que se hacen campañas sabor a Málaga, productos andaluces, pero es verdad que no sabes. No que sabes luego cuando de compras, muchas veces, primero porque la economía está muy complicada para todas las familias, sí, compras por precio, no compras por claro, calidad o por cómo está producido, ¿no? Pero es que realmente debería ser más barato consumir productos de proximidad. Esa es la cuestión. ¿Por qué sale más barato consumir cualquier producto de Marruecos en vez de Vélez Málaga? Es que no tiene mucho sentido, porque entonces yo creo que también ahí hay lo que es la distribución, habría que darle una vuelta, ¿no? Que realmente sí es verdad que habrá gastos de distribución, que en los supermercados, o consumir también frutas y verduras de temporada, que también sería otra opción. No siempre tenemos que comer fresas cuando no es el momento o naranjas cuando no es el momento. Estamos ya acostumbrados también en la sociedad a que lo tenemos todo en cualquier momento. Bueno, pues tal vez habrá que hacer una concienciación de pues solamente puedo comer la fruta o la verdura de la temporada, y así también será mejor fruta, mejor verdura y estaremos todos más sanos, ¿no? Parece que vamos a tener un invierno caliente, dentro de que estamos teniendo un invierno muy benigno, pero al menos en movilizaciones Sí. este mes de febrero apunta, ¿verdad? Sí, yo creo que es que yo creo que lo que no se puede es solucionar los problemas a golpe de movilizaciones, ¿no? Los problemas hay que solucionarlos antes. Estamos poniendo parches, no digo gobierno, me da igual el partido político que sea, sino lo que no podemos es poner parches cada vez que alguien levanta la voz, porque entonces también yo digo, pues yo también quiero una reivindicación, sino que hay que solucionar y tratar esos temas en los despachos antes de que la gente esté hasta arriba y realmente no tenga otra solución que taponar las ciudades, que colapsar Europa, por ejemplo. Tú lo ves también, ¿no? Que va a ser un febrero caliente. Tiene toda la pinta. El campo está muy cansado. De hecho, han sido inteligentes en el sentido del momento en el que comenzar estas reivindicaciones físicas, porque están plantándose físicos con sus tractores en los puntos que creen que pueden hacer más daño. Y ha coincidido con el fin de aquí, por ejemplo, en Andalucía, con el fin de la recolección de la aceituna. Dicen que no tienen ninguna prisa por irse y creo que esto se va a alargar hasta que no consigan lo que efectivamente están reivindicando. Pues aquí lo trataremos, seguro, porque en las próximas semanas está claro que seguiremos hablando de esas reivindicaciones, más que nada porque a partir del sábado también los transportistas van a empezar ese paro general en toda España. Pero nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Justo después de esta pausa estaremos con la concejala de Movilidad, con Trinidad Hernández.
Pues ya es el tiempo de nuestra entrevista aquí en nuestra tasca particular de 7 Televisión, un Málagacón, hoy con Trinidad Hernández, que es la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Bienvenida. Muchas gracias. Y es algo importante y en donde muchos malagueños se preguntan la zona de bajas emisiones, no solo en Málaga, sino en todas las capitales de España, en donde la zona de bajas emisiones se empieza a instaurar y a legislar y sobre todo a implantar en las ciudades. Aquí en Málaga muchos conductores dicen, ¿podré entrar con mi coche tiene ya 15 años, no tiene la etiqueta eco? Cuéntenos, Trinidad, cómo va esa zona de bajas emisiones, cómo se legisla. Bueno, el Ayuntamiento de Málaga está en este momento tramitando una ordenanza que regula la zona de bajas emisiones y que establece los límites al acceso y circulación en esos 436 hectáreas que comprende la misma. Yo lo que siempre digo a todos los que tengan un coche que no tienen que tener la etiqueta, pero lo que sí tienen que hacer es un trámite gratuito en la página web de la DGT de consultar con su matrícula si tiene una clasificación medioambiental, porque no tiene que ser ni un vehículo eléctrico ni eco, que es híbrido, puede ser un vehículo de gasolina o diésel, pero que tenga unas normas de construcción y así te lo dice tu clasificación medioambiental. Por hablar, has dicho antes de 15 años, incluso más, porque yo creo que todos los matriculados y fabricados, que eso hay que tener en cuenta, a partir del 2005 podrán en principio circular por la zona de bajas emisiones. Lo sabemos porque muchos se preguntan ¿por qué calles podré, sea usted capitales como Granada o Córdoba, tienen las cámaras en donde tienen ya unas zonas establecidas solo para los residentes, ¿no? Aquí no tenemos eso, gracias a Dios, pero ¿con la zona de bajas emisiones se van a instalar algún tipo de tecnología para poder regular ese tráfico o por lo menos para poder certificar que los coches que van circulando por esa zona son los que deben de ir? Pues efectivamente, la zona de bajas emisiones de Málaga es un proyecto tecnológico fundamentalmente que va a tener casi 100 puntos de control, es decir, que vamos a poder verificar por la matrícula si los vehículos que acceden a la zona cumplen con la norma y si no serán sancionados. Yo siempre... Es verdad, vamos a hacer... Aquí hay pequeñas zonas de control, que es el centro histórico, que tiene un acceso restringido, pero en una amplia zona como tenía, por ejemplo, Granada. Pero ahora vamos a estar en ese tipo de circunstancias. No va a haber un policía que controle si el vehículo es un sistema telemático que sancionará a todos aquellos que accedan sin permiso. Sí, sí, el que va a Granada o a Córdoba sabe que como bueno, pase por ahí, la multa llega y además llega de inmediato. ¿Y qué zona va a ser? Porque muchos de los malagueños se preguntan, ¿va a ser el casco histórico? ¿Va a ser la Alameda principal, el Paseo del Parque? Porque bueno, nosotros tenemos, por suerte o por desgracia, las ciudades como es, y hay unas vías como es Muelle Heredia por un lado o el Paseo del Parque y la Alameda, que son la arteria que conecta el este con el oeste. Pues efectivamente, vamos a ver, la zona que he dicho antes, que eran 436 hectáreas, es mucho más amplia, porque llega aproximadamente desde el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso a la altura, pues puede ser, creo, de perpendicular el Camino Nuevo, más o menos y llega hasta Albialia. Entonces, subiendo hacia el norte, incluye Bailes Miraflores, Capuchino, muchísimas calles. En nuestra página web del área de movilidad hemos puesto un geolocalizador para que cualquier ciudadano pueda introducir su domicilio y saber si está dentro de la zona de bajas emisiones. Bueno, hemos visto desde ayer cómo los tractoristas, los agricultores han cortado los accesos y han bloqueado el acceso del puerto de Málaga, sí. Y hemos visto que, bueno, seguro que desde ayer, hoy ya un poco menos, ese quebradero de cabeza para la Concejalía de Movilidad, ¿no? Porque es verdad que los malagueños se ven afectados, es una protesta lícita de los agricultores, pero no estaba prevista, con lo cual no es lo mismo cuando hay una huelga o una manifestación que está prevista a lo que ocurrió ayer y hoy. Efectivamente, nosotros cuando una protesta, manifestación está regulada, está autorizada por la subdelegación del Gobierno, siempre se establecen unos itinerarios alternativos y tratamos de anticiparnos al caos, anunciando, informando de ese nuevo itinerario. Pero ayer no ocurrió eso, nos encontramos desde la madrugada ya con la llegada de los tractores y la verdad que la situación que vivieron mucha gente, bueno, la mayoría de los ciudadanos en Málaga, porque el tráfico es algo que aunque el colapso estuviera en la parte sur, pues se va extendiendo y afectó a toda la ciudad. Afectó al transporte público, que fue un día de mucho caos, disminuyeron las frecuencias porque claro, los autobuses no llegaban.
la gente llegó tarde al trabajo, llegó tarde, perdió citas médicas, bueno, en fin, se hizo sentir en la ciudad, me imagino que en la nuestra como en el resto de España. ¿Y cómo se vive ese día en el despacho? Porque claro, son ordenador, llamadas, WhatsApp, cuéntenos. Bueno, yo tengo que ser sincera, yo me acosté tranquilamente porque no pensaba que iba a ocurrir eso. Bueno, yo le digo que yo hablé con las asociaciones agrarias el lunes y ninguna asociación, porque efectivamente no lo han organizado las asociaciones agrarias. Ha sido un movimiento... espontáneo. Sí. Grupos de WhatsApp, ya me lo explicaron un poco. Sí. Pero es verdad que no sabíamos, nada. Nos acostamos todos el lunes pensando que aquí no iba a pasar nada. Aquí no iba a pasar nada. Y mi sorpresa fue que a las 5:30 de la mañana me llamaron por teléfono, porque el Centro de Gestión de Tráfico vigila, tenemos las cámaras, y me llamaron y me dijeron que estaban observando como muchos tractores estaban accediendo desde la playa, porque se ve que entraron por la zona de Sacaba, por la playa, y accedían ya a la altura de Huelin, al paseo marítimo. Entonces ya me llamó la policía, nos pusimos a trabajar y a intentar, bueno, hacer eso, los itinerarios alternativos. Pero tengo que decir que lamento y me disculpo con los malagueños que tuvieran ayer retraso. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sin duda no lo conseguimos, ¿eh? Bueno, pero parece que los malagueños no estuvieron... Yo también hablé con los malagueños que estaban afectados y, bueno, resignados porque Sí. como no era una sola cosa puntual en Málaga, sino que era a lo largo de todo el territorio nacional, pues bueno, nos tocó en la capital como tocó también en Antequera, ¿no? Efectivamente. Yo siempre que hay una situación de esta, miro el lado positivo y digo, al menos no ha habido ningún tipo de desgracia personal. Ha sido un caos de tráfico, pero no han ido a más los altercados, que en otras ocasiones vemos en la televisión que este tipo de cosas se encienden y tienen otros devatares. Hablamos ahora de movilidad y hablamos de regulación y legislación que se imponía a primeros de enero, como era, por ejemplo, con el tema de los patinetes. Sí. Hablaremos también de esa anécdota simpática, ¿no? Simpática entre comillas, Bueno. porque, bueno, el alcalde se llevó un susto con el tema de los patinetes. Pero hay una nueva regulación. ¿Cómo tienen que ser aquel chaval o aquel padre o madre que quiere comprar un patinete o para él mismo ir al trabajo? ¿Cómo tiene que ser ese nuevo patinete o qué regulación tiene que llevar para que pueda circular sin ningún tipo de problema? Bueno, esta legislación es de la Dirección General de Tráfico, es del Estado y afecta a todo el territorio nacional. Y lo que viene a matizar es que son vehículos, profundiza en ese concepto, y no solo eso, sino que ya le exige, para que todos nos entendamos, como una ficha ITV, un certificado de características técnicas donde nos diga que no supera la velocidad de 25, que tiene frenos, que tiene, bueno, todo lo que exige la normativa de vehículos. Entonces, a partir de enero es obligatorio que los patinetes que nosotros compremos, cuando vayamos a una tienda, nos den el certificado. Se van a poder mantener los antiguos hasta el año 2027, pero a partir del 27 no va a circular por nuestras calles, o sí calles, porque eso no va por la carretera, ningún patinete que no tenga un certificado de características técnicas. Entonces lo que se pretende es que tengan frenos adecuados, luces, etcétera, todos los componentes de seguridad. Y ahora, importante, porque los vemos por la calle y vemos que pasan el paso de peatones montados en el patinete, no llevan casco, no llevan algunos luz, Sí. No sé si es necesario que lleven el chaleco reflectante. ¿Qué se cumple y qué no se cumple? ¿Y a qué sanciones se pueden ver abocados aquellos que lo incumplen? Vamos. Bueno, antes he comentado la normativa nacional. El Ayuntamiento de Málaga quiere dar un paso más y quiere que lleven casco, que lo va a hacer la DGT también, pero está modificando el reglamento de circulación. Y nosotros, en paralelo, queremos que esa previsión en nuestra ordenanza se recoja. Yo quiero pensar que la mayoría de los conductores de este tipo de vehículos cumplen las normas, pero es cierto que a lo mejor hay una parte que no las cumple y que son los más visibles. Vamos a ver, ¿tienen que llevar casco? Ahora mismo no, pero dentro de nada va a ser obligatorio. ¿Tienen que tener permiso de conducir? Ahora mismo no, pero parece ser la corriente que hay que tengan algún tipo de autorización. Yo no voy a decir un permiso como tal, pero una autorización parecida a aquella que obteníamos del ciclomotor, que te tengas que saber unas normas básicas, que sepas que hay que ceder el paso a los peatones o pararte cuando hay un paso de peatones, que tienes que llevar luces de noche, porque es que ahora mismo tienen acceso a esos vehículos cualquier persona que no tiene ni idea de cómo se conduce. Entonces, por ahí van las cosas. Sanciones, pues va a haber muchas en la nueva ordenanza. De memoria no me las sé porque hay más de... Yo no me acuerdo si eran casi 30 infracciones
por ejemplo, es que no pueden ir por las aceras, tienen que ir por la calzada, tienen que llevar siempre el sentido de la circulación, cosa que ahora ellos van como les da la gana, tienen que llevar casco, porque nosotros queremos que lleven casco. Respetar los semáforos porque respetar se los los pasan. semáforos, bueno, todo eso que es una labor de vigilancia de la policía que yo la verdad es que no le arriendo las ganancias, porque hay esa parte que es que se creen que todo el Monte Orégano. Pero tengo que decir una cosa, en el año 99-2000 nadie llevaba casco y a fuerza de educación, formación, ya nadie se le ocurre sin casco. Yo creo que es que esto es un tipo de vehículo nuevo y a medio plazo conseguiremos que la gente cumpla con las normas de circulación. Bueno, a partir de mañana dicen que vendrán las lluvias a Málaga, importante es, pero es verdad que es una ciudad en donde vivimos 330 días de sol y las motos son uno de los parte de los vehículos más importantes y que más cantidad hay en la ciudad. Ha cambiado también la regulación, la Dirección General de Tráfico, sobre todo con las motos de 125, que ya habrá que sacarse un curso, que no sabemos cuándo será, usted ha estado en la DGT y sabrá cuáles son los tiempos. Pero sobre todo ya se habla del casco integral, de los guantes homologados. ¿Qué le tiene usted que recomendar a los motoristas? No solo a los que se compran la moto de 125 y no hacía falta curso, sino a aquellos que, como usted bien dice, ya están acostumbrados a llevar un casco, pero llevan ese casco que no es integral, que se le ve toda la cara y que parece que ya eso podrá ser sancionable. Bueno, tienen que llevar un casco homologado, que es lo más importante, y correctamente abrochado, que muchos se lo ponen, por muy integral que sea, y no lo abrochan. Entonces, el casco... ya se me ha olvidado porque hace que no estoy en la DGT, pero recuerdo yo que el tanto por ciento de las lesiones graves se producían porque tú no llevabas casco o lo llevabas incorrectamente abrochado. Yo creo que eso es seguridad. No debemos de olvidar que cuando uno va en una moto el chasis somos nosotros mismos y a 20 kilómetros por hora pues que ya puede ocurrir una desgracia. Nuestra ciudad tiene un parque de vehículos de dos ruedas, de motos y ciclomotores muy importante. Y yo lo que creo que para el parque de motos que tenemos la gente conoce las normas y las cumple. Aún así hay que extremar la prudencia y vigilancia y saber que el llevar casco, el llevar guantes, el llevar, si sale a carretera, ropa adecuada en una moto de más cilindrada, por supuesto, son medidas que te protegen de la muerte o de lesiones graves. Y el tema que ha dicho del permiso de la 125 es que aquí lo que sí se ha notado en las estadísticas es que hace unos años, siempre para un permiso 125, la gente tenía que realizar un examen, el A1. Pero hubo un momento en que se homologaron nuestros permisos con los europeos y se permitía que con el permiso tipo B tú pudieras acceder hasta la 125 sin ningún tipo de conocimiento. Y claro, se ha visto que desde ese momento el aumento de la siniestralidad en estas motos ha aumentado considerablemente. Es necesario que sepan las normas de circulación, porque aunque básicamente sean las mismas, hay una especialización en esa conducción de ese vehículo que hace que tú salves la vida. Y yo creo que un curso práctico, porque no es lo mismo un vehículo de 4 ruedas que y el equilibrio que hay que mantener en una moto, ¿no? Efectivamente. Un curso práctico casi que sería necesario y obligatorio junto, no sé si algún tipo de curso o de examen, aunque bueno, si tienes el carné B ya más o menos sabes las normas, ¿no? Bueno, yo espero bueno, yo digo esto y los vendedores de motos seguro que me quieren cortar la cabeza, sí, pero bueno. porque esto siempre estamos con estas tensiones, pero yo creo que es necesario que te enseñen a conducir una moto, porque ahora tiene cualquier persona acceso y no todo el mundo tiene las condiciones, los reflejos, no son lo mismo los tiempos de reacción en una moto que en un coche, en fin, que hay que cerciorarse de que tú estás capacitado para conducir una moto, más en una ciudad con tantas motos, donde se cambian de carril, van por la derecha, por la izquierda. Es importante acostumbrarse a esa conducción. Nos queda tan solo un minuto, pero no podría dejar esta entrevista hablando de los lunares que tiene Málaga, que son los accesos. Y quizá habría que potenciar más el transporte, el servicio público colectivo, ¿no? Bueno, esa es nuestra principal misión en el Ayuntamiento de Málaga, potenciar el transporte público. En nuestro plan de movilidad, en la cúspide está que la gente coja el transporte público de alta capacidad y deje el coche en casa. Que es importante coger el coche para cuando sea estrictamente necesario. Pero yo siempre digo una cosa, para que una persona deje el coche y se monte en el autobús, este tiene que ser, en el autobús, en el metro, transporte público de mucha calidad y que consiga que el tiempo... La frecuencia. Que tú no tardes 3 veces más que en el coche. Y sobre todo la frecuencia. Hay ciudades tan como Sevilla, por ejemplo, en donde cada 5 minutos tienes un autobús y lo usan mucho los sevillanos precisamente por eso. Yo tengo que decir una cosa,
Y es que esto, permíteme que lo diga, ya que has nombrado Sevilla, nosotros tenemos la mejor empresa de transporte público Sí, de España. Vamos a ver, no lo digo en la calidad, digo la frecuencia. Y tenemos líneas con mucha frecuencia, sí, pero no todas. Exactamente. Efectivamente, no todas, pero ¿por qué? Porque va en función de la demanda. Entonces, los recursos que tenemos son limitados y hay que potenciar aquellas que tienen mucha frecuencia, pero te puedo decir que hay líneas que tienen 14 millones de viajeros al año, que este año ha sido récord en el uso de los malagueños del transporte público. Yo creo que poquito a poquito vamos viendo ese cambio en el concepto y en la concepción que tenemos del transporte público. Pues Trinidad Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo porque sé que está un poco constipada, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por estar con nosotros y con los espectadores de Las Luces de la Ciudad. Y nosotros seguimos con nuestra tertulia aquí, en Las Luces de la Ciudad. Volvemos de nuevo a nuestra mesa de redacción. Hemos hablado de movilidad y ahora vamos a hablar de sanidad. Y mira tú por dónde. Hace unas semanas, a primeros de enero, los gobiernos del Partido Popular estaban en contra de utilizar la mascarilla cuando habían subido las tasas de contagio por la gripe. Y ahora que han bajado muchísimo, José María, de repente, los que estaban reacios, que me parece muy bien, pues, o sea, yo dejaría el uso de las mascarillas a tiempo, ¿cómo se dice? Airo tempore, ¿no? Pero ahora que ya muchas comunidades empiezan a quitarlo, la Junta de Andalucía dice, bueno, todavía no, ahora vamos a ser prudentes. Esto es la estrategia política, Pepe, si es que juegan con nosotros. Les da igual el tipo de ámbito en el que se muevan, que incluso con algo tan importante como es el tema de la salud, usan su estrategia política, su propio beneficio y dándole igual las consecuencias, el que vaya a pasar por el camino, los cadáveres, nada, le da absolutamente igual. Yo con respecto al tema de las mascarillas, como no soy ducho en la materia, porque no soy científico, es verdad que leo sobre el asunto y ambos bandos me convencen, tanto el uso obligatorio de la mascarilla como el que no. Leo los argumentos, pero como no controlo el tema científico, yo opto por algo intermedio. Como la mascarilla realmente a quien proteges, al que tienes enfrente, a ti también en menor medida, pero lo que estás protegiendo es al que tienes enfrente. Si damos por sentado que toda persona que entra a un centro de salud, a un hospital, es un enfermo, creo que en los meses que haya virulencia o picos de infecciones víricas, sería conveniente que fuese obligatorio el uso de mascarilla para eso, para proteger a esa persona que está entrando por la puerta del hospital, del centro de salud. Sobre todo que si son centros sanitarios, son centros de salud o hospitales, qué menos que llevar la mascarilla, ¿no? Porque evitas contagios, evitas que te contagies tú también y al fin y al cabo es seguridad, tanto para el personal sanitario como para el paciente. Yo que desgraciadamente he estado con un familiar en un hospital, yo creo que el uso de la mascarilla tiene que ser un uso responsable. Es verdad que no creo que no sería malo que fuera obligatorio el entrar en un centro hospitalario con una mascarilla, porque es que hay muchísimos virus y también te protege a ti mismo. Entonces, bueno, estamos acostumbrados, ya nos hemos acostumbrado durante la pandemia, hemos llevado 24 horas una mascarilla, ¿qué más da si vas a ir al médico a una consulta, te la pones y cuando sales te la quitas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy recomendable ir a un centro sanitario con una mascarilla, cuando haya también incluso, que hemos perdido esa conciencia, cuando haya mucha gente muy cerca. La mascarilla yo creo que tendría que ser algo que tendremos que llevar todos en el bolsillo, porque en un momento determinado ves que hay un ambiente cargado y te la pones. Y creo que aunque podemos parecer asiáticos, ¿no? Que veíamos a los asiáticos hace mucho tiempo con esas mascarillas, yo creo que es algo prudente. Y en los centros hospitalarios es que es imprescindible para ti y para protegerte a ti y a los demás. Y tú que además das clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuando vienen estos picos de gripe y todo esto, no está de más y me imagino que te habrás encontrado. O tú te has puesto la mascarilla porque ibas a dar clase y decías, por si acaso estoy un poco así, no tengo gripe, pero casi, o algunos alumnos tuyos lo habrán llevado puesta. Pues no, la verdad es que no, yo creo que se ha normalizado, es lo que te decía, se ha normalizado tanto que no he visto yo esa
esa conducta, ¿no? Y creo que no deberíamos perderla, deberíamos tener esa prudencia. Si es verdad que a lo mejor en reuniones departamentales, personas que están más débiles y tal, sí la he visto y le ha costado mucho trabajo quitarse la mascarilla, pero los alumnos son jóvenes y no tienen esa visión, ¿no? Creo que han olvidado casi más rápido que nosotros, ¿no? Y la verdad es que lo que me da pena es que en temas como es la salud se hagan distinciones según sea el gobierno de un color o de otro. Y al final estamos hablando de vidas que se pueden salvar o de vidas que pueden tener, o evitar, mejor dicho, una enfermedad por el simple uso de una mascarilla. Sí, ya te digo, el gobierno central de color del PSOE dijo en su momento que estaba pensándose implantar las mascarillas, luego sacó el Real Decreto anunciándolo y lo primero que vimos al día siguiente era una reunión de los presidentes de las comunidades del PP indignándose con dicha medida, diciendo que iban a dar guerra en este asunto. Ahora que vemos, pues que parece ser que está funcionando el tema de las mascarillas en los hospitales y ya no les parece tan mal esa imposición que le venía del gobierno central. Bueno, pues bendita sea. Bueno, yo creo ahí, en ese caso, yo creo que el problema fue fundamentalmente que la ministra determinó una competencia que primero que no era suya y después sin ningún tipo de base. Vamos a preguntar, una vez que ya he impuesto la mascarilla, vamos a preguntar a los demás. Entonces, bueno, creo la base, Gemma, era la alta incidencia de contagios que había habido. Entonces, es verdad que tiene competencia, tenía que haber preguntado antes, ¿no? Claro, esa es la cuestión, ¿no? No vamos a preguntar después, vamos a ver vamos a preguntar antes, vamos a consensuar y después tomamos una decisión. Pero es que da igual el partido político que sea, ¿no? Al final es yo tengo un titular, doy un titular y bueno, y ya después voy a hablar con los demás. Bueno, vamos a consensuar. Lo que pasa es que como la ministra es del partido que es, pues sabía que como pregunte me van a decir que no, ¿no? Estaba claro. Así que... Bueno, pues vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de un tema. Yo estaba en la Consejería de Empleo y lo sé perfectamente. En enero siempre sube el paro. Hay meses que siempre sube el paro, hay meses en donde siempre baja. Es decir, a partir de mayo baja el paro porque la Costa del Sol es una fábrica de trabajadores en el sector turístico, pero llega enero, sube el paro y sube más en Málaga que en otras provincias, porque ya cierran muchos hoteles, cierran muchos chiringuitos y además termina la campaña de Navidad. Tenemos el indicativo perfecto de que es un sistema fracasado y que no hemos aprendido nada de la época de la pandemia, en la que vimos que poner todas las cestas en el mismo huevo nos dejó a la sociedad con una mano delante y otra detrás. Parece ser que a Juanma Moreno se le está rebotando ciertos asuntos desde que gobierna en solitario y le está viniendo en forma de boomerang, tanto con el tema del desempleo, donde ha superado ahora los 700.000, la barrera de los 700.000 desempleados, que era como algo icónico el haberlos bajado en su momento, ahora lo ha vuelto a superar, siendo además la primera comunidad autónoma que más sube el paro. Tiene otros temas, como por ejemplo los 7.000 sanitarios que no han podido renovar médicos que no han podido renovar su contrato, que los renuevan de 30 en 30 días, parece ser que se le están rebotando ciertos asuntos y como digo, en este asunto del paro o lo ataja o esto le va a costar algo importante. Porque es que además estamos viendo cómo la Málaga Tecnológica está generando muchísimos puestos de trabajo, ya es el segundo sector que más PIB produce después del sector turístico, pero claro, muchos de la Málaga Tecnológica no son malagueños, es gente de fuera que viene aquí a trabajar en empresas, algunas de Málaga y muchas que son de fuera, pero es una pena que siga habiendo una gran bolsa de parados en un sector muy determinado. Bueno, yo creo que independientemente de que es verdad que hay más parados, pero fruto de la finalización de la campaña de Navidad, yo creo que es algo que Málaga vive de los servicios, del sector servicios, y es habitual. Quiero decir que yo no veo que haya demasiado aumento del desempleo, sino que es verdad que hay mucho empleo y cuando finaliza esa campaña de Navidad, evidentemente hay un desempleo que es, digamos, provisional, ¿no? Hasta que otra vez la campaña en Semana Santa volveremos otra vez a contratar a esa persona. De esas personas. De hecho,
las campañas, las temporadas altas en Málaga son cada vez más amplias, ¿no? O sea, en Málaga ya no solamente vivimos del verano, sino vivimos de todo el año. Y gracias también a esa, digamos, a ese sector de tecnología, cada vez vienen más extranjeros, es verdad, más extranjeros, pero esos extranjeros también pues consumen también en nuestros bares, consumen también, alquilan nuestros pisos, que eso, bueno, eso ya sería otra historia, ¿no? El tema de la vivienda y ¿no? del precio. De la vivienda y del precio. Sabes que lo hemos tratado varias veces aquí y lo vamos a seguir tratando porque, por desgracia, sí. es pero una de las consecuencias de ese modelo. Totalmente, porque claro, evidentemente vienen personas con mucho más nivel adquisitivo y pueden comprar viviendas mucho más caras, ¿no? Eso sí perjudica mucho, pero sí es verdad que yo creo que este desempleo, este aumento del desempleo es transitorio, ¿no? Ahora volveremos otra vez a lo mismo por el sector servicios. Voy a hablar como hablan los políticos y es un paro coyuntural. Coyuntural, como se suele decir, justamente. ¿no? Es un paro coyuntural, pero así tampoco se puede hacer un proyecto de vida, porque lo decía ahora Gema, se van ahora al paro, volverán en Semana Santa, pero cuando tú quieres pues alquilar una vivienda, no digo comprar, o quieres comprarte un coche, lo primero que te piden es un contrato de trabajo, lo decías tú ahora también con los sanitarios. ¿Cómo vas a hacer contratos de mes en mes cuando en otras comunidades autónomas dicen hay fuga de talento? Pues hay fuga de talento porque les dan un contrato a largo recorrido y no de mes en mes o hasta mayo. No hay voluntad política, Pepe, para solucionar esto, creo. Bueno, nos tenemos que ir. Vuelvo a enlazar con las primeras declaraciones que hizo el alcalde ayer. Fuera tractores de mi ciudad que me estáis molestando al turismo, a la hostelería, a la hotelería, etcétera. El sector agrario a mí me da igual. Es decir, aquí lo que importa es solo el sector servicios. Trabajamos por eso, nuevamente, a cortoplacismo, con medidas cortoplacistas, que es lo que da rentabilidad, que es lo que los empresarios le demandan. Y es que no veo soluciones, porque comentaban lo del tema de la Málaga tecnológica. Es cierto que el polo va creciendo, pero creo que no al nivel que se le está dando el bombo o con el que se está vendiendo en los medios de que Málaga es ahora un hub tecnológico y tal. No. Te vas al parque tecnológico y te dicen que realmente aquello no ha crecido tanto como se está vendiendo. Bueno, el parque tecnológico no ha crecido en 30 años, que es lo que tú dices. Nada. Pero el tema es que luego los políticos, en este caso las administraciones, la Junta de Andalucía, pues dicen, bueno, pero es que estamos trabajando en cambiar el modelo económico, social, laboral, pero luego no vemos resultados. Luego volvemos a apostar por algo que, como decía Gema, y sobre todo tú apuntabas, en la pandemia se vino abajo. Es decir, de repente, lo que estaba más perjudicado era el sector que más empleo generaba. De cada 10 empleos, si no recuerdo mal, 7 se dedicaban en ese momento al sector servicios y estaban en un ERTE. Tuvieron que acudir a la figura del ERTE para poder tener algo que comer, porque no tenían... Es que el sistema estaba completamente volcado hacia el sector servicio, un sector servicio que como consecuencia de la crisis tuvieron que cerrarse fronteras, bares, etcétera. Y ahora, algo que dicen los políticos siempre, sea política nacional o regional, es que dicen, no, pero la política no genera empleo. La política lo que hace es dar unos instrumentos para que se puedan crear ese empleo. El empleo lo crean las empresas. Pero bueno, chicos, es que también hay que dar un apoyo de alguna manera a ese empresariado que muchas veces se siente un poco huérfano. Yo creo que es verdad que los empresarios están ya no a nivel local ni regional, sino a nivel nacional, están muy saturados de impuestos y cada vez cuando suben los sueldos de los funcionarios, yo soy funcionaria, pero evidentemente cada vez que suben los sueldos, al final ¿quién lo paga? Al final lo pagan los empresarios, que tienen que pagar su autónomo, y si tienen que pagar el sueldo mínimo interprofesional, cuántos empleados tienen y si pueden mantener esos empleados, ¿no? Porque si yo tengo que subirle el sueldo, lo mismo no me da para vivir. Entonces, yo sí veo que los empresarios están muy ahogados con el tema de los impuestos. Y los empresarios son el motor, evidentemente, de la economía, más allá del funcionariado o de la política o de otros sectores, ¿no? Tú vives y conoces el mundo político y esa expresión de que los gobiernos no crean empleo. Ya. Yo siempre pongo un ejemplo, Pepe. Cuando yo estaba anteriormente en un despacho con un socio, un compañero, y fíjate que decíamos, el sistema falla en el momento en el que
nosotros en ese despacho funcionábamos por picos de trabajo, había épocas en las que rendíamos, en las que entraba mucho trabajo, otras en las que menos, por ejemplo, la época en la de declaraciones de la renta, impuestos, tal, y decíamos, no nos compensa contratar una tercera persona para esas 3 semanas viendo carga de seguridad social, impuestos, entrevistas, tal, decíamos, nos compensa soltar trabajo, no coger personal, es decir, estamos dejando de contratar a una persona por el exceso de carga burocrática impositiva que nos va a suponer, porque luego entre el dinero que iba a entrar y el que nos iba a salir, nos quedábamos en las mismas, decíamos, para eso no nos complicamos la vida. Entonces el sistema falla desde el momento en el que el empresario tiene que coger una hoja y decir, ¿me sale a cuenta contratar o no me sale a cuenta? Ahí falla, siempre tendría que salir a cuenta contratar a alguien. Claro, pues más que nada porque son personas que necesitan ese trabajo. Totalmente. Bueno, pues la verdad es que veremos cómo nuestros políticos, la Consejería de Empleo, el Ministerio de Trabajo, pues en abril dirá, ha vuelto de nuevo a aumentar la contratación porque vendrá la Semana Santa que viene a final de marzo y se producirán esas contrataciones y luego esos meses son todos de subida porque claro, viene Semana Santa, ya viene mayo, buen tiempo y ya todo. Pues Coyuntural, Gema, es coyuntural. es coyuntural, qué bueno. Con eso vamos a terminar. Gema Lobillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas un gracias, placer Juanita. siempre estar contigo. Igualmente. José María Real, también te digo lo mismo, un placer estar con Gracias, nosotros. Pepe, vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes que les digo, pues espero que también el placer sea suyo, que haya disfrutado con nuestro programa. Nosotros volvemos dentro de 7 días aquí, en Las Luces de la Ciudad, en 7 Televisión Málaga.